Gracias por dejarnos llegar con bien a la iglesia. Te rogamos, mi Dios, por favor, Señor, que tomes control de lo que vamos a enseñar el día de hoy, que hables a nuestros corazones y que seas tú enseñándonos tu palabra. Bendito sea, Señor. Por favor, usa a este siervo, usa mi vida, Señor, mis labios para poder comunicar el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro del Antiguo Testamento, Ruth. Por favor, abran sus Biblias. Ruth, capítulo número 1. Y vamos a ver esta mujer, vamos a estudiar brevemente a esta mujer llamada Ruth. Vamos a aprender de ella, a sacar lecciones importantes y también conocer a este personaje importantísimo. Ruth capítulo 1, versículo número 1. Mire lo que dice la Biblia ahí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón en Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y él y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La historia de la carta, o del libro, quiero decir, de Ruth, hermanos, comienza introduciendo una familia de Israel. Una familia que era de esa ciudad llamada Belén de Judea. Esta familia estaba enfrentando grandes dificultades económicas debido a que en el territorio de Israel hubo una gran escasez, hubo hambruna, hubo sequía. Por lo tanto, ellos tuvieron que tomar una decisión difícil, muy difícil, y la decisión fue dejar su patria, dejar su país, dejar a su familia, dejar a sus conciudadanos, ¿verdad? Sus paisanos, e ir a una tierra desconocida. Pero no solamente era cualquier tierra, la tierra de Moab era una tierra de los enemigos de Israel. Los moabitas eran una descendencia de una de las hijas de Lot. Si recuerdan en la historia de Génesis, Lot salió juntamente con sus hijas y su esposa, que quedó en el camino convertida con sal, pero sus hijas se emborracharon. ¿Recuerdan que emborracharon a su papá también? Y cometieron incesto y quedaron embarazadas de su propio padre. Y esos niños que nacieron fueron enemigos del pueblo de Israel. Dentro de esos enemigos estaban los moabitas, los de Moab. Y Moab, hermanos, era una llanura que pasaban unos ríos cerca de ese lugar. Era una tierra fértil, pero seca la mayor parte del tiempo, debido a que los ríos permanecían secos a veces durante el año. Pero era tanta el hambre, era tanta la necesidad que hubo en el territorio de Israel, y esto, por supuesto, era control de Dios. Los jueces, usted puede leer en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. No obedecían a Dios, tenían lamentablemente malas decisiones, malas cosas en su vida, y Dios tuvo que traer maldición al pueblo, porque cuando pecamos contra Dios, Dios obra en nuestra contra, hermanos. Amén, hermanos. Si están dormidos o están despiertos esta mañana, cuando estamos mal con Dios, créanme que el castigo de Dios viene. Aunque seamos sus hijos, Dios obra. Y en esta parte de la historia, esta familia que consta de 4 integrantes. El papá se llama Elimelech, la mamá se llama Noemí y tiene 2 hijos, Elión y Kelión. Los 4 emprenden un viaje hasta Moab. Cuando llegan a Moab se encuentran, hermanos, obviamente ya en territorio enemigo, no es su pueblo, con dificultades. Moab, hermanos, déjenme darle también el contexto religioso. Moab eran 100% paganos. Tenían, hermanos, una deidad horrible
donde se cree que inclusive había sacrificios humanos en algunas ocasiones. Había perversidad sexual, desenfreno, adoraban a ese Dios que ellos tenían como su deidad principal. Ellos estaban depravados, tenían siempre un Dios falso. Y ahí llegan entonces la familia israelita. Aparentemente duraron aproximadamente 10 años en ese lugar. Lo más probable es que los jovencitos Elión y Kelión tenían una edad que después de haber llegado pudieron casarse. Ellos se casaron en el territorio de Moab. Pero a la llegada su papá muere. Elimelec muere en Moab. Así que Noemí queda viuda, pero tiene 2 hijos, Elión y Kelión. Ambos se casaron con moabitas. Estas mujeres, bueno, por supuesto, eran paganas, pero ahora están siendo instruidas, están siendo enseñadas, influenciadas por su suegra Noemí y sus esposos Elión y Kelión, que conocían al Dios verdadero, al Dios de Israel. Ahora pasa el tiempo y se muere el primero de los hijos. Y luego muere el siguiente. De tal manera que Noemí se queda sin esposo y sin sus 2 hijos. Y lo único que le queda a la pobre Noemí es sus 2 nueras. Una de las cuales es Ruth. La otra, Orfa. Miren lo que dice por favor la Biblia, estamos dando un contexto histórico de cuando se escribieron aquí esta parte de la Biblia. Dice la Biblia en el Berbea, por favor, el versículo número 4, 1:4 de Ruth. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La situación que Noemí estaba enfrentando en este momento complicaba más las cosas. Porque ahora no solo su esposo, sino sus hijos. Ella era una extranjera viviendo en un territorio que no era el suyo, sin familia, sin familiares, sin apoyo, y ahora se ha quedado económicamente desamparada, viuda y también sin sus hijos. ¿Quién le dé descendencia? Y ahora ella escucha que en Israel ahora comienza Dios a bendecir, ahora empieza a haber pan, empieza a haber prosperidad, y ella decide salir de ese lugar para regresar a su tierra, y aquí es donde entra en escena Ruth. Vea por favor el primer punto número 1 romano, decisión en medio del dolor. Decisión en medio del dolor. Ruth, hermanos, tiene que tomar una difícil decisión. La decisión es seguir a su suegra al territorio de Israel, donde están las tierras de su difunto esposo y de su suegro, e ir a un lugar para comenzar de nuevo al lado de la suegra, o quedarse en su propio territorio a seguir adorando ídolos, a seguir lejos del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer ella? Ella es confrontada. Letra A, un trasfondo de sufrimiento. Un trasfondo de sufrimiento. Como dije, Ruth vivía en Moab, en tierra pagana, enemiga del pueblo de Israel. Su esposo, su cuñado, su suegro han muerto. Noemí, o Naomi también dicho, decide volver a Belén. Y aquí viene una decisión importante que ella debe de tomar. Ruth tiene que decidir qué hacer. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 10.
Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Aquí están hablando a Noemí, las dos nueras. Mire lo que dice el versículo número 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volved cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Noemí quería que se quedaran en Moab. ¿Para qué van conmigo? ¿Para qué van a cargar conmigo? Yo soy una anciana, viuda. Ustedes son jóvenes. Hermanos, la mayoría de los estudiosos creen que tenían poco de casados ambos hijos, debido a que no había descendencia todavía. Eran jóvenes, tanto Orfa como Ruth eran jóvenes, no tenían mucho tiempo de casados. La Biblia no nos dice, no nos deja ver de qué enfermedad o de cuáles fueron las causas de muerte de los tres varones. Muy probablemente hayan sido enfermedades que por causa de la hambruna pudieron llegar. O quizá cayeron ambos en alguna batalla, algún asalto, alguna cuestión, por lo cual murieron ambos hijos y se quedaron las mujeres viudas. Entonces, ellas van camino a Judá y Noemí insiste, quédense, no regresen conmigo. Yo soy una anciana, allá hay un diferente país, hablan diferente, tienen diferentes costumbres. Y les insiste, mire el versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperaros hasta que se fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa decidió, sí, yo sí me quedo aquí en Moab, yo sí me quedo, pero Ruth dijo, no, yo voy a seguirte, a donde tú vayas yo voy a ir. Yo sé que es difícil lo que va a pasar, yo sé que no es mi territorio, que tengo que dejar a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, que voy a dejar mi cultura, pero yo voy a ir a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios. Mira lo que dice el versículo número 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces aquí vemos la letra A, esa decisión difícil que tuvo que tomar, un trasfondo de sufrimiento. Muchas veces, hermanos, Dios usa el quebranto para formar nuestro carácter. Dios permitió la pérdida de su esposo, de su suegro, de su cuñado. Sin embargo, en medio del dolor, ella tomó una correcta decisión. Voy a seguir a Dios. Voy a seguir su camino. Voy a seguir a tu lado, querida suegra Noemí. Yo voy a seguir al Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Letra B. Una decisión radical de fe. Una decisión radical de fe. Ruth, hermanos, decide dejar a su pueblo, decide dejar sus dioses, decide dejar su pasado y dar un paso hacia el Dios de Israel. La frase que encontramos aquí en el versículo 16, donde dice aquí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa frase, hermanos, es un pacto de conversión, es un pacto de lealtad entre Ruth y su suegra, entre Ruth y Dios.
La palabra Ruth en hebreo significa compañera, amiga leal, compañera, amiga leal. Ahí Ruth hace una gran promesa, hace un pacto con su suegra para poder llegar a ser su compañera, su amiga fiel. Ruth tuvo que tomar la decisión. En medio de la dificultad, en medio de las circunstancias, ella decidió seguir a Dios. Aunque no iba a ser su pueblo, aunque no era su familia directamente, ella decidió. Y cuán importante es que tomemos buenas decisiones, hermanos. Que Dios sea nuestra prioridad en la vida. Que el agradar al Señor sea nuestra prioridad. No el dinero, no las comodidades, sino agradar al Señor. ¿Usted cree que Ruth fue fácil la decisión que tuvo que tomar? Ella sabía que quedarse en Moab era volver atrás. Era volver a una vida, hermanos, que no le agradaba a Dios. Ahí estaba Kenos, o ese Dios falso que adoraban. Ahí estaba el desenfreno, ahí estaba todo lo que ella había aprendido. Era dejarlo atrás. Y muchas veces, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con las mismas circunstancias, una decisión difícil, una decisión que puede cambiar el futuro de tu familia, el futuro de tu propia vida, si seguir a Dios o alejarte de Él. Ruth tuvo que decidir y decidió: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Que Dios nos dé decisiones así. Decisiones para seguir en medio de la dificultad. Tarde que temprano van a venir dificultades a tu vida. Tarde que temprano te van a informar sobre tu madre, sobre tu padre, sobre una enfermedad, un diagnóstico médico que no estabas esperando. Tarde que temprano quizá llegue a tu vida esa tormenta que te va a estremecer como Noemí, como a Ruth. Pero Ruth decidió lo correcto en medio de la tormenta. En medio de las dificultades, hermanos, debemos esforzarnos. Debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort por la fidelidad a Dios. Por darle la gloria al Señor. Viviendo una fe que impacta a quienes nos rodean. Mire, cuando Noemí escuchó la decisión de Ruth, queridos hermanos, no replicó más. Se dio cuenta de que su fe era verdadera. Miren lo que dice en el versículo 18. Alguien que me lo lea. Ruth 1:18. Fernanda, por favor. Yo viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mire, y viendo Noemí, que estaba, ¿qué quiere decir? Resuelta, decidida, convencida. Algunos estudiosos, estudiando este pasaje, comentan y dicen que Noemí insistió una doble vez para que se dejara ver la verdadera fe. Porque al principio las dos iban camino a Judá. Las dos. Orfa y Noemí, y Ruth iban camino a Judá, las dos. Pero a medio camino nuevamente les vuelve a decir: regrésense, váyanse con sus dioses. Y ahí salió la verdadera fe. Orfa, lamentablemente, no nació de nuevo. Orfa no fue tocada por el Señor, no decidió seguir al Señor y renunció. Dijo: no, yo sí me quedo con mis dioses. Claramente dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ella, Orfa, decidió renunciar a su fe. Se puso difícil las circunstancias, hubo pruebas, necesidades. Yo mejor ya no sigo a Cristo. Yo mejor ya no voy a la iglesia. Ya mejor no quiero seguir adelante. Orfa decidió eso, pero Ruth en medio salió la verdadera fe que había en ella. Y déjame decirte que tu fe va a ser probada. En tu trabajo va a ser probada tu fe. En tu entorno, en donde quiera que tú te desarrolles,
Dios va a probar tu fe y ahí va a salir si realmente estás resuelto a seguir a Cristo o volver atrás como Orfa lo hizo también. Se te va a cuestionar. Tus padres van a estar en contra de que vengas a la iglesia. Tu familia va a estar en contra. Tu pueblo, tus vecinos, tus parientes van a estar atacándote. Y ahí va a salir. Ahí va a salir la verdadera Ruth o la Orfa que regresa atrás. ¿De cuáles serás tú? Número dos. Humildad que encuentra gracia. La verdadera fe, hermanos, se demuestra cuando no entendemos el camino, pero confiamos en el guía. Ruth ahora va camino a un pueblo que solamente ha escuchado. Es el pueblo de su suegra, es el pueblo de su difunto esposo y de su cuñado y suegro. Nunca ha estado ahí, pero va camino allá por fe. Por fe. Va caminando y confía que Dios está en control. Y llegan las dos al pueblo de Belén. Ruth es muy conocida. Noemí es muy conocida. No han pasado muchos años como para que la olvidaran. Solo 10 años. Y ahora Noemí regresa, pero solo con su nuera. Y ella está en tan gran amargura que todos se escandalizan y todos dicen, ¿esta es Noemí? Ella es la que se fue llena y ha regresado vacía. Y ella dice, ya no me llamen Noemí, como placentera. Ahora llámenme amargura. Miren lo que dice la Biblia en el versículo número 19. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora llega Ruth a un pueblo que no es su pueblo, a un lugar donde no es bienvenida. Los moabitas eran extranjeros enemigos, ya lo vimos. No era bienvenida Ruth, pero tenía una convicción, tenía una fe por su Dios y tenía la responsabilidad de cuidar a su suegra. Así que ella era una mujer esforzada. Cuando ellos llegan, Ruth, hermanos, empieza a ponerse a trabajar. No tenemos recursos, no tenemos dinero, no hay mucho trabajo, ya sé qué voy a ir a hacer. Voy a ir a buscar un campo para poder recoger, aunque sea las sobras de los segadores. Y voy a recoger algunas cuantas espigas para poder molerlo y hacer unas tortitas, hacer un pan o algo para mi suegra y para mí. Ella fue tan esforzada que va a un campo y empieza a recoger esas sobras. Piscarla, algunos le llaman, pero es una palabra que también se usa pepenar. Eso es recoger las sobras después de que los segadores han pasado, que los cosechadores han pasado. Y era una ley, una regla de los israelitas el dejar un poco para los pobres, para los necesitados, para que pudieran recoger de los surcos de sembradío o de los árboles frutales, dejaran algo para los pobres y pudieran recoger. Ruth se pone en acción inmediatamente y va a un lugar y empieza a trabajar, a recoger. Iban los segadores recogiendo la cebada, recogiendo los frutos y todo, y ahí va Ruth esforzada, recogiendo. Pero no lo hace de manera normal.
Lo hace de una manera tan diligente y tan esforzada que llama la atención de los siervos, de los segadores y del dueño de ese campo. Y llega el dueño del campo y le dice, ¿y quién es esa muchacha que anda ahí? ¿Quién es? ¿De dónde llegó? ¿Quién es ella? Y los segadores empiezan a decir, esa llegó desde temprano y no ha parado. Ha trabajado sin descanso, no como las otras flojonazas. No, esta ha sido tan diligente que ha juntado tantos granos, mira. Y entonces investiga y se da cuenta que su nombre es Ruth. Y resulta que el dueño de ese terreno era pariente de Elimelec, esposo de Noemí. Era su propio pariente. Miren lo que dice, por favor, estamos ahora en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, capítulo 2, versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejéis ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegaron, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Note, joven. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. ¿Sí ve la diligencia? ¿Sí ve la urgencia? ¿Sí ve el trabajo? ¿Qué virtudes en una buena mujer? Ella, hermanos, por amor de su suegra, está trabajando sin descanso, juntando y juntando. Vos, por providencia de Dios, le dice, qué bendiciones que haya llegado aquí. No quiero que te vayas a ningún otro campo. Quiero que te quedes conmigo aquí a segar. No te preocupes. Es más, muchachos, no la traten mal. Déjenle caer unas cuantas espigas completitas para que la lleve a su casa. ¡Hey! Llámenla al almuerzo, que almuerce con nosotros también. Y ahí va la pobre Ruth, hermanos, a almorzar. Y ahí Boz se da cuenta de una virtud, la humildad. Se da cuenta de la generosidad. Se da cuenta de la diligencia. Se da cuenta de lo hacendosa, de lo trabajadora, de lo virtuosa que es Ruth. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo número 8. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Miren bien el campo que siguen, y síguelas a las criadas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Ella entonces, mire la respuesta de Ruth. Bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho por tu suegra, desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y luego llegamos al versículo de memoria. Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella, hermanos, tenía una humildad. No fue orgullosa. Mire, hay extranjeros que llegan a otros lugares y no tienen esta humildad, sino que tienen un orgullo. A mí me tienen que dar. ¿No saben de dónde vengo? A mí me tienen que dar. No, ella no hizo eso. Ella se puso a trabajar.
Ella se puso a laborar, ella se puso diligente, ella se humilló. Cuando llega Booz y le dice, no te vayas a otro campo, ven, yo sé quién eres. Ella se inclinó a tierra. ¿Sabe qué significa eso? Una reverencia. Significa humillarse hasta el suelo, reconociendo el dueño del terreno. Ella fue humilde, letra A. Trabajo honesto y diligente. Ruth pidió permiso para espigar los campos. Ella no esperó que cayeran, hermanos, las naranjas peladas. Ella no esperó eso. Ella fue a buscar un campo, ¿a dónde hacerlo? Ella dijo, yo necesito llevar alimento para mi suegra y para mí. Y ella fue y buscó un campo y por providencia de Dios llegó al de Booz. Espigar era el trabajo para los pobres, para recoger después de los segadores. Eso lo encontramos en Levítico 19. Mire, vamos allá rápidamente, unos libros anteriores. Levítico 19, versículo 9. Levítico 19, 9 dice así: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ella estaba actuando de acuerdo a la ley de Dios. Y ella era pobre, no tenían mucho dinero. Pero Booz nota su esfuerzo y una disposición humilde para trabajar. Los segadores se quedan impresionados con Ruth. Llegó desde tempranito y no ha parado hasta ahorita, sin descanso. Qué virtudes de mujer, ¿verdad que sí, hermanos? Letra B. Gracia inmerecida de parte de Booz. Gracia inmerecida de parte de Booz. Booz, hermanos, le muestra bondad, le muestra protección. Booz inmediatamente comienza a ver las virtudes de esta mujer trabajadora, hacendosa, amorosa, que amaba a su suegra, amaba a su esposo en su tiempo y ahora a su suegra, que ama a su pueblo, que ha renunciado a su pasado, que ha renunciado al viejo mundo, ha renunciado a sus dioses y ahora ella está trabajando diligente, respetando la ley, haciendo lo correcto. Ella no tenía por qué hacerlo, pero sin embargo se estaba sujetando a las leyes, espigando después de los segadores. Y entonces Booz es que muestra su protección. Booz le dice a los segadores, no la molesten, vete con mis criadas. Eso es protección. Ven a beber agua cuando tengas sed de lo que sacan mis criados. Es más, vente a almorzar con nosotros. Mire lo que dice el versículo 14, 2:14. Alguien que me lo lea, por favor. 2:14. ¿Quién me lo lee? 2:14 de Ruth. Vamos a ver, Santiago. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el Vinagre. y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le dio Y le sobró. O sea que Booz le invitó comida. ¿Usted cree que si ella hubiera sido orgullosa, usted cree que si ella hubiera sido, hermanos, con un carácter malagradecido, Booz hubiera querido darle agua, hubiera querido darle protección, hubiera querido darle comida? No, hermanos. Qué importante es ser agradecidos, humildes, reconocer. Qué bendición que ella lo pudo hacer. Luego, hermanos, ella reúne tanto que la comida que le sobra la guarda para su suegra. Qué amor por su suegra. Ella agarra de lo que le sobró y va, hermanos, y lo lleva a su suegra. Miren lo que dice la Biblia. 17. Espigó pues en el campo hasta la noche
Y desgranó lo que había recogido y le fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Qué bendición esta muchacha, hermanos, que no fue egoísta, que le llevó a su suegra. ¿Sabe cuánto representa la cantidad que ella reunió en un día? Un efa de cebada. Un efa de cebada equivale aproximadamente a 5 días de comida o 5 días de trabajo. En un solo día esta mujer trabajó desde la mañana hasta la noche para reunir lo que otra sierva reúne en 5 días. Ella lo reunió en un día. Por la bendición de Dios, por la providencia de Dios, por la gracia de Dios, y también porque vos fue bondadoso y le dijo a los segadores: déjenle caer de repente una que otra espiga completa para que reúna más. Cuando Noemí recibe a Ruth con comida y con un montón de grano, ella dice: pues ¿dónde te tocó segar, muchacha? ¿Qué hiciste? ¿Cómo obtuviste todo eso? ¿A dónde? No es normal que traigas tanto. Yo sé que eres diligente y todo, pero ¿de dónde sacaste tanto? Y cuando ella le dice que yo he trabajado en el campo de vos, ella alaba a Dios. Mire versículo 20, 2:20, Noemí. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Ella se alegra y dice: esto es de Dios, esto es la mano de Dios. Noemí nunca habló con voz hasta este momento. Fue la providencia de Dios que llevó a Noemí, a Ruth, a cegar en el campo de uno de sus parientes que podían redimirlos. Y ahorita voy a explicar eso. Pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, Dios no nos deja, hermanos. Cuando hacemos su voluntad, Dios no nos deja. Cuando Dios te dice que vayas a un lugar, que tomes una decisión, si es Dios el que te la dijo, Él te va a respaldar, Él te va a sostener, Él providencialmente va a proveer a la gente que necesitas para salir adelante, el trabajo necesario para salir adelante. Las circunstancias van a empezar a cambiar. Noemí, hermanos, recibió la bendición de tener una nuera, Ruth, que confió en Dios, que siguió a Dios, que fue humilde, trabajadora, sencilla, amorosa, y Dios recompensa eso, hermanos. Ruth se postra y pregunta: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Le dice: yo soy una extranjera. La palabra gracia en hebreo significa un favor recibido sin merecerlo. La humildad, hermanos, es el perfume de la gracia. ¿Cuán humilde deberíamos ser? ¿Está sirviendo a Dios con humildad donde Él le ha colocado? ¿Reconoce la gracia de Dios aún en aquellas provisiones? Las cosas que suceden en la vida de un cristiano no son casualidades. Dios está en control. No es: es que me tocó, por suerte. No, hermanos. Creemos en un Dios que tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Crea en Él, confíe en Él, sígalo a Él, aunque se vea difícil la circunstancia. Dios está en control. Y aquí podemos ver que la gracia floreció en el corazón de esta mujer. La gracia florece en los corazones que no reclaman sus derechos. Es que yo tengo derecho a esto y aquello. ¿De qué tenemos derecho, hermanos? Bíblicamente, ¿a qué tenemos derechos? Siendo pecadores,
¿Sabe cuál es nuestro destino que merecemos por causa de nuestros pecados, no? Sí sabe lo que la Biblia dice, a dónde merecemos ir los pecadores, pero por la gracia de Dios, Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha redimido. Y esto me lleva al tercer punto, punto número 3. Redención y y honra en la providencia de Dios. Redención y honra en la providencia de Dios, en la providencia de Dios. Déjenme explicarle lo que sigue. En el capítulo 3 y capítulo 4, y se termina el libro de Ruth, solo tiene 4 capítulos. En el capítulo 3, Ruth recibe instrucciones de su suegra. Boaz era uno de los parientes que podía redimir a Ruth y a Noemí. ¿Qué se trata esto de redención? Bueno, déjeme explicarle muy brevemente. De acuerdo a la ley de los israelitas, las tierras eran permanentes en heredad de las familias. Cuando se vendían por causa de necesidad económica, había un año que se le llamaba el año del jubileo. En ese año del jubileo, las tierras regresaban a sus dueños originales. Entonces era una tierra perpetua de las familias. Aquí había tierras de por medio. Esas tierras le pertenecían a Elimelech, a Elión y Quelión. Pero como no había un hombre que las reclamara, entonces la ley indicaba que el pariente más cercano varón podía redimirlas, es decir, comprar las tierras para que siguieran dentro de la misma familia. Aquí tenemos varias familias. ¿Cómo se apellida, hermana Peli? Ramírez. Tenemos Ramírez, tenemos Valladares, tenemos Shishim, tenemos Hernández, tenemos, ¿cómo se apellida la hermana Mari? Rodríguez. Entonces no podía cambiar de familia las tierras, tenían que seguir perteneciendo a los Shishim, a los Valladares, a los Ramírez, a los Hernández. Y alguien de la familia varón tenía que comprar esas tierras para que siguieran siendo Shishim las tierras. Pero, como había una viuda de por medio, o 2 viudas, Noemí y Ruth, la ley indicaba que quien redimiera tenía que quedarse con la viuda. Y si estaba en tiempo de descendencia o de parir hijos, todavía podía tener hijos, la ley indicaba que tenía que crearle descendencia para que sus hijos, siguieran siendo de la familia y herederos de su padre difunto. Esa era la ley, para protección de la viuda, para protección de la familia y de las tierras. Entonces, cuando Noemí se da cuenta, con que fuiste con vos, Él nos puede redimir, y le caíste re bien, y te dio comida, te dio agua, te dio protección. Esto es de Dios, mijita, hay que aprovechar la providencia de Dios. Y le dice, ¿sabes qué vas a hacer? Bueno, vas a ir a la era. La era era el lugar donde segaban, donde reunían todo el grano. Y le dice Noemí, ponte pilas, mijita, fíjate lo que vas a hacer. Vas a ir, ya estaban terminando la cosecha, ya estaba terminando de recoger todos los granos, todo. Y le dice, vas a ir con vos. Y como ya están celebrando toda la cosecha, van a comer y van a alegrarse y todo. Y cuando él se vaya a dormir, tú te fijas dónde se va a dormir. Va a estar ahí alrededor del grano, por ahí va a caer. Cuando llegue, tú te vas a acostar a sus pies. Te vas a acostar ahí a sus pies. Y él va a reconocer que estás ahí. Cuando se estire, cuando se mueva, va a dar una patada y ¡ora! Y ahí le vas a declarar quién eres tú.
y lo que vas a hacer es extender su manto y a cubrirte con su manto. Lo que Noemí le está diciendo a su nuera Ruth no es algo indecoroso, no es algo sexual, no es acuéstate con él, no. Lo que le está diciendo es, demuestra que puede redimirte y que tú quieres que él te redima. Es como pedirle matrimonio a vos. Pero vos quiso también cubrir su decencia de esta muchacha, de Ruth. De tal manera que le dijo, está bien, yo te voy a redimir. Gracias por considerarme. Aparentemente vos era mucho más grande que Ruth, pero no se había casado con nadie. Algunos creen que porque él quizá tenía algún defecto físico, quizá era gruñón o no sabemos, pero no se había casado. Ruth, por la belleza que tenía, por la juventud y las virtudes que poseía, podía haber buscado un joven y tener descendencia o casarse otra vez. Sin embargo, siguió el consejo de su suegra. Se sujetó a la providencia de Dios. Si ella no hubiera hecho eso, Noemí hubiera quedado desamparada. Pero como ella lo hizo, entonces llegó la noche. Ruth llegó vestida para que no viera diferente, para que no la reconocieran. Terminó la fiesta de haber segado, de tener todo el grano. Se fue a acostar vos, y ahí llega Ruth, despacito, sin hacer ruido, y se acuesta a sus pies. En la noche, cuando se voltea y la patea un poquito, se da cuenta vos que ahí está Ruth, y ella pide que la redima, que la ayude, y ella dice, claro que sí. Cuando ella jala el manto, miren lo que dice, por favor, el versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Te levantarás pues y te ungirás y vestirás y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y el corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar a los jóvenes, sean ricos, pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, ¿cómo, hermano? Mujer virtuosa. Y ahí ella está diciendo, hey, ¿tú te acuerdas que me dijiste que me vine a amparar bajo las alas de Dios? Bueno, pues yo creo que Dios te quiere usar a ti. Y Tomás, cúbreme con tu manto, yo quiero que tú me redimas. Y entonces, hermanos, en la letra A, vean ahí por favor, número 3, redención y honra en la providencia de Dios. Letra A, una petición valiente. Una petición valiente. ¿Cuál fue esa petición? Extiende tu manto sobre tu sierva. Eso era símbolo de protección, era símbolo de redención en ese momento. Letra B. Letra B. Vos como un redentor. Vos como un redentor. La palabra hebrea que se utiliza para redentor en esta parte es la palabra Goel. Goel. Vos, un redentor, Goel, pariente redentor. Este pariente redentor tenía facultades, tenía derechos sobre las heredades o para inclusive vengar. Si usted va, y no vamos allá por causa del tiempo, pero en Levítico y Deuteronomio podemos encontrar al vengador de la sangre.
Si no lo ha escuchado, lo va a escuchar más adelante, no se preocupe. El vengador de la sangre era el pariente más cercano. La ley decía esto. Supongamos que Gabriel y el hermano John salen a cortar leña. Y resulta de que cortando leña, el hacha se rompe y sale volando el filo y le da al hermano, cualquiera de los dos, en la cabeza y muere. Como había muerto por accidente, lo que tenía que hacer el asesino imprudencial, tenía que correr a una ciudad de refugio. Y ahí quedaba protegido hasta ser juzgado por los ancianos. Esas ciudades se llamaban ciudades de refugio y ahí corrían las personas que cometían un asesinato imprudencial como este caso. Pero el vengador de la sangre era el pariente más cercano del difunto, el redentor, el Goel. El Goel o redentor tenía todo el derecho de asesinar, según la ley, a quien había causado la muerte de su pariente cercano. Entonces, si esta persona no corría a la ciudad de refugio, podía ser vengada la sangre. Se llamaba el vengador de la sangre. Por eso es que si Gabriel mataba accidentalmente a alguien en aquellos tiempos, tenía que correr. Y el vengador de la sangre, el Goel más cercano, podía alcanzarlo. Y antes de que entrara a la ciudad, matarlo, y era libre sin culpa. Por eso es que tenía que correr. En este caso tenemos que Boaz era un Goel, un redentor, que podía comprar las tierras, que podía casarse con Ruth, que podía volver a darle descendencia y volver a tener aquella alegría que Noemí tenía antes de salir hacia Moab. Pero el problema era que había un pariente antes. Ese era un problema. Porque vos dice, no, pues yo sí quiero redimirte. Pero la ley dice que el pariente más cercano. Y había otro fulano, así le llama la Biblia. Mira el versículo, capítulo número 4. Capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente que Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego entonces Boaz comienza a explicarle, Noemí llegó con su nuera, están las tierras, las quiere redimir, si no las redimes, las redimo yo. Y en primer lugar dice el hombre, no, pues son tierras, yo las redimo. Y cuando él dice, le menciona entonces a Ruth, pero también hay que tomar por mujer a Ruth y hacerle hijos y todo. Y cuando él supo de Ruth, el pariente dijo, no, entonces no, yo no puedo, yo tengo hijos, no voy a dañar mi heredad, redímela tú. Y como había 10 ancianos como testigos, había una costumbre, y la costumbre era quitarse el zapato. Se quitaban el zapato y se lo daban como testimonio. Y entonces, al dar el zapato como testimonio, lo cogía la otra persona, lo tomaba, y era testigo de todos los demás de que se había cerrado un pacto. Y ese pacto era que ahora el que iba a redimir se llamaba Boaz. Y ahora sí, ya no había ningún impedimento para que Boaz se pudiera casar con Ruth y pudiera redimir. Estamos bajo el punto número 3. Letra A, una petición valiente. Letra B, Boaz como redentor, Goel. Boaz, vemos una sombra del Redentor perfecto, Jesucristo, que tomó nuestra causa, que nos vio a nosotros también, perdidos, extranjeros. Y al igual que Ruth fue redimida por Boaz, Cristo nos ha redimido a nosotros también. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha dado una heredad. Y tenemos una heredad celestial. Somos herederos con Cristo, coherederos
con él. Al igual que Ruth, extranjera, en una ciudad que no conocía, costumbres diferentes, una idólatra antes, pero ahora es redimida, es perdonada, es introducida en el pueblo de Dios, al igual que nosotros hemos sido introducidos por el pueblo de Dios. Que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Mire lo que dice la Biblia, vamos allá. En Efesios, vamos a Efesios. En el libro de Efesios encontramos, hermanos, este pasaje que quiero compartirles. Efesios, mire lo que dice ahí la Biblia. Efesios capítulo número 2, versículo número 11 en adelante. Efesios 2:11. Vayan allá, mire lo que dice aquí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, como Ruth, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como Ruth se encontraba. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Al igual que vos, el Goel redimió a Ruth y le dio parte en el pueblo, ahora era parte del pueblo de Dios, ahora vendría descendencia, ahora tendría heredad, ahora iba a importar. De la misma manera, nosotros estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, estábamos vagando sin destino, un destino que conducía a la muerte. Pero ahora Cristo ha derribado esa pared intermedia, ahora somos el pueblo de Dios. No éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora Cristo nos ha redimido con su muerte, sacrificio y resurrección, y somos ahora parte del pueblo de Dios. Por último, hermanos, déjeme decirle una recompensa gloriosa. Letra C, una recompensa gloriosa. Vea lo que dice nuevamente Ruth, el capítulo 14, por favor. Perdón, capítulo 4, versículo 17. 4:17 de Ruth. Ya vamos a terminar. Ruth, capítulo 4, versículo número 14. Bueno, desde el 13 dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y se sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y ella fue su aya. El ayo o el aya era su tutor o su educador, su criador, ¿verdad? El que lo criaba. Aunque no era su madre de nacimiento, pero sí era la encargada de cuidarlo durante su niñez y educarlo durante sus primeros días. Le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo hoy a Noemí. Y lo llamaron, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se llamaba? Obed. Este es padre de Isaí,
padre de David. ¿Y de quién, de qué descendencia viene el Mesías, sino hijo de David? Ruth recibió una recompensa eterna al ser la bisabuela del rey David y al mismo tiempo incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 1:5. Mateo 1:5. Miren lo que dice ahí la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 5. Aquí está hablando de la genealogía, de los descendientes, de dónde viene Jesucristo. El 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Y ahí sigue hablando, hermanos, hasta que llegamos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ruth entra eternamente dentro de las mujeres que Dios usó para traer al Señor Jesucristo a nacer a través de la Virgen María. ¡Qué bendición el plan de Dios! Ruth nos enseña que la fidelidad, la humildad y la fe traen un futuro eterno, traen recompensa eterna. A pesar de su origen, la fe le insertó en la línea mesiánica, hermanos. La fidelidad en lo poco abre las puertas a los propósitos eternos de nuestro Dios. Pero todo comenzó con una decisión: si seguir a Dios o volver atrás. Y esa decisión es la que usted tiene que tomar en esta mañana. Si a pesar de las duras y pruebas y dificultades, ¿a quién vas a seguir? ¿Al Dios poderoso o vas a volver atrás? Ruth, un gran ejemplo de fe de las mujeres de la Biblia. Vamos ahora, cierre sus ojos, incline su rostro. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por enseñarnos esta maravillosa historia de Ruth. Gracias, Señor, porque su ejemplo...